Me llamo Sandra González. Tengo 85 años y esta es la noche que cambió mi vida para siempre. Son casi las 11 aquí en Sao Paulo. Llueve a cántaros por las calles de Vila Madalena y estoy parada en la acera de mi casa con solo una maleta en la mano y 200 reales en el bolsillo. Sí, has oído bien. Mi propio hijo me acaba de echar de la casa que construí con tanto sudor y lágrimas durante 50 años. Déjame contarte cómo llegamos aquí. Porque créeme, esta historia tocará tu corazón tanto como tocó el mío. Vivo en esta casita amarilla en Vila Madalena desde 1975. En aquel entonces era un barrio muy diferente, más sencillo, lleno de obreros y familias obreras como la mía. Compré este pequeño terreno con la indemnización de mi difunto esposo, quien falleció en un accidente de construcción cuando mi Carlos tenía solo 12 años. Construí cada habitación de esta casa ladrillo a ladrillo, trabajando como costurera mañana, tarde y noche para mantener a mi hijo y ahorrar algo de dinero para las reformas. Carlos creció en esta casa. Aquí hacía sus tareas en la mesa de la cocina mientras yo cosía a su lado. Aquí celebrábamos cada buena calificación, cada ingreso al instituto, cada logro en la Universidad de Ingeniería Civil que con tanto orgullo pagué. Esta casa huele a los pasteles de chocolate que preparé para su cumpleaños y tiene las marcas de las reglas que usé para medir su crecimiento en la pared de la sala. Durante 50 años, este fue nuestro hogar. Nuestro, de Carlos y mío. Todo cambió hace 2 años, cuando Carlos se separó de su primera esposa y conoció a Patricia. Es una mujer rubia de 38 años, siempre bien arreglada, que trabaja como vendedora en una tienda de ropa cara en el centro comercial El Dorado. La primera vez que vino a cenar noté algo extraño en su mirada. Era como si estuviera evaluando todo, calculando, midiendo los muebles, observando cada detalle de la casa con una perspectiva diferente. Al principio, los cambios fueron sutiles. Carlos empezó a venir a casa con menos frecuencia. Cuando lo llamaba, siempre tenía una excusa. Estaba ocupado en el trabajo, tenía un compromiso con Patricia, estaba cansado. Luego empezó a cuestionar mis gastos. Se quejaba de que gastaba demasiado en electricidad, de que compraba demasiada comida, de que malgastaba dinero en medicamentos que él consideraba innecesarios. Hace 6 meses, cuando se casaron, las cosas empeoraron. Patricia empezó a comentar sobre lo vieja que era la casa, lo ruidoso que era el barrio y que sería mejor para alguien de mi edad vivir en un lugar con mejor atención médica. Lo decía con una sonrisa, siempre fingiendo preocupación, pero yo veía la falsedad tras esos ojos claros. Carlos empezó a repetir sus palabras. Dijo que me estaba volviendo olvidadiza, que ya no podía cuidar bien de la casa, que sería mejor si aceptaba una residencia de ancianos donde recibiría atención profesional. Intenté explicarle que estaba bien, que siempre me había encargado de todo yo sola, que solo quería quedarme en casa, pero parecía que ya no me escuchaba, la gota que colmó el vaso esta noche. Llegué a casa del mercado y estaba organizando la compra en la cocina cuando oí voces altísimas en la sala. Carlos y Patricia discutían sobre dinero, planes de futuro y reformas que querían hacer. Al acercarme para servir el café, oí a Patricia decir: «Carlos, mientras tu madre esté aquí, nunca podremos lograr nuestras metas. Esta casa podría valer muchísimo más si la renováramos todo y la alquiláramos o incluso la vendiéramos». Fue entonces cuando algo se quebró en mi interior. Entré en la habitación y pregunté directamente: «Patricia, ¿me estás sugiriendo que me mude de mi casa?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos no podía mirarme a los ojos. Patricia suspiró con ese tono teatral suyo y dijo: «Sandra, no es eso. Es que estás en una edad en la que necesitas más cuidados. Sería mejor para todos». Fue entonces cuando exploté. 50 años de sacrificio, de trabajar hasta que me sangraran las manos para darle todo lo posible a mi hijo, de renunciar a mis sueños para cumplir los suyos, de ser padre y madre a la vez. Todo eso se estaba echando a perder por culpa de una mujer que apenas conocía a nuestra familia. La discusión se volvió cada vez más tensa.
Patricia lloraba, haciéndose la víctima, diciendo que nunca la aceptaba, que siempre la trataba mal. Carlos, en lugar de defenderme, empezó a ponerse de su lado. Dijo cosas que jamás pensé que saldrían de la boca de mi hijo, que era terca, que no aceptaba ayuda, que le estaba haciendo la vida difícil. Y entonces vino la frase que todavía resuena en mi cabeza. Mamá, creo que lo mejor es que busques otro lugar donde vivir, al menos temporalmente, hasta que nos organicemos. Temporalmente, como si 50 años de historia pudieran pausarse temporalmente. Agarré mi maleta, metí algo de ropa, mis medicinas, unos documentos y los 200 reales que tenía en el cajón de la cocina. Carlos ni siquiera me ayudó a cargar la maleta. Simplemente se sentó en el sofá, cabizbajo, mientras Patricia hablaba por teléfono como si nada. Y ahora estoy aquí, bajo la lluvia, a los 85 años, sin saber a dónde ir. Las calles de Vila Madalena por la noche son muy diferentes a lo que eran. Hay mucho tráfico, coches pasando, música alta en los bares, jóvenes que apenas miran a una anciana con una maleta en la mano. Lo que mi hijo no sabe es que guardo un secreto que podría cambiarlo todo. Un secreto sobre un sacrificio que hice hace apenas unos meses. Un sacrificio que él nunca imaginó que sería capaz de hacer. Pero ahora, con la lluvia mojando mis canas y mi corazón hecho añicos, no sé si merece saber la verdad. Porque a veces, el amor de una madre es tan grande que somos capaces de darlo todo por nuestros hijos, incluso cuando no lo merecen. Incluso cuando nos abandonan en una noche fría y lluviosa como esta. La pregunta clave es, ¿hay algo que pueda hacer para que mi hijo se abra los ojos? ¿O hay errores tan graves que no se pueden deshacer? Son las 2 de la mañana y sigo caminando por las calles mojadas de Vila Madalena. Me duelen los pies con estos zapatos viejos, la maleta pesa más con cada cuadra y el frío me cala los huesos. Nunca pensé que a los 85 años estaría viviendo una situación así. Caminé por calles que conozco desde hace décadas, pero ahora me parecen completamente diferentes. La Rúa Mourato Coelho, que durante el día está llena de tiendas y vida familiar, por la noche se transforma en un lugar embrujado, lleno de luces de bares y ruido de coches. Los jóvenes entran y salen de los establecimientos riendo a carcajadas, sin siquiera fijarse en una anciana que camina lentamente con un bolso en la mano. Al llegar a la Plaza Roosevelt, intenté sentarme en un banco para descansar un poco. Apenas me había acomodado cuando un joven se me acercó. Era delgado, vestía ropa sucia y tenía una mirada que me asustó. Me preguntó si tenía dinero, si llevaba algo de valor en la maleta. Mi corazón se aceleró. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida. Fue en ese momento que recordé una época muy diferente. Cuando Carlos tenía solo 8 años, tuvo neumonía. Eran los años 80. El dinero escaseaba. Y yo trabajaba día y noche cosiendo para pagar al médico privado, ya que el centro de salud siempre estaba lleno, y mi hijo necesitaba atención urgente. Recuerdo que por aquel entonces cosía hasta las 3 de la mañana, encorvada sobre la máquina Singer que me había regalado mi suegra. Me ardían los ojos de tanto esfuerzo. Tenía los dedos entumecidos de tanto manipular la aguja y el hilo, pero no paraba. Porque era por mi Carlos. Era para que él pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. Durante esas noches de costura, soñaba con el futuro. Imaginaba a mi hijo graduándose, trabajando en una profesión digna, formando una familia y dándome nietos que cuidar los fines de semana. Imaginaba que, cuando envejeciera, me cuidaría con el mismo cariño que yo lo cuidé a él de pequeño. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que un día me echaría a la calle. El joven de la plaza me presionaba constantemente, pidiéndome dinero con cada vez más agresividad. Estaba empezando a entrar en pánico cuando oí una voz familiar que gritaba: «Sandra, Sandra González, ¿de verdad eres tú?». Era doña Eulalia, mi antigua vecina, que vivía 3 casas más abajo. Ahora tiene 78 años, es viuda y siempre ha sido una persona muy amable.
Eulalia se acercó rápidamente y le dijo al joven que se alejara, amenazando con llamar a la policía. El joven se fue, murmurando algunas palabras que no pude entender. «Hija mía, ¿qué haces aquí a estas horas de la mañana?», me preguntó Eulalia, con esa mirada maternal que siempre tenía conmigo. Fue entonces cuando ya no pude contener las lágrimas. Le conté todo: la llegada de Patricia, los cambios en el comportamiento de Carlos, la discusión de esa noche, la expulsión de casa. Eulalia me escuchó en silencio, negando con la cabeza indignada. Cuando terminé, me tomó de la mano y me dijo: «Sandra, ahora vienes conmigo. Dormirás en mi casa esta noche y mañana hablaremos tranquilamente sobre qué hacer». La casa de Eulalia está en una calle paralela a la mía, en una casita sencilla pero acogedora. Me preparó una infusión de manzanilla, me prestó un camisón limpio y preparó el sofá de la sala con sábanas perfumadas. Fue el primer momento de bienvenida que sentí desde que salí de casa. Pero incluso con todo el cariño de Eulalia no podía dormir. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, pensando en lo rápido que había cambiado todo. Hacía apenas unas horas estaba sin hogar, en mi propia cama, en mi propio territorio. Ahora estaba sin hogar, dependiendo de la amabilidad de un amigo para encontrar un lugar donde quedarme. Lo que más me dolió no fue la incomodidad física ni la humillación de estar sin hogar. Fue el dolor emocional de darme cuenta de que mi hijo había sido capaz de hacerme esto. ¿Cómo era posible que un niño al que había amamantado, al que había abrazado cuando estaba enfermo, al que había protegido de todos los peligros del mundo, hubiera sido capaz de echarme a la calle como un objeto viejo e inservible? De madrugada, agarré mi viejo celular e intenté llamar a Carlos 2 veces. La primera vez, ni siquiera contestó. La segunda, contestó y colgó inmediatamente al oír mi voz. Fue como si me hubieran apuñalado en el pecho. Al amanecer, Eulalia se despertó y preparó un desayuno sencillo: pan con mantequilla, café de filtro y fruta. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina y me hizo una pregunta que me dejó pensando. «Sandra, dime algo. ¿Crees que el señor Carlos realmente quería hacerte esto o está demasiado influenciado por esta mujer?» Su pregunta me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado antes. Mi hijo seguía ahí, a pesar de toda la frialdad que mostró ayer. Aún tenía alguna posibilidad de recuperar al niño que crié, pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Anoche, al salir de casa, oí a Patricia hablando por teléfono con alguien sobre cambiar las cerraduras. Lo estaba planeando. Sabía que me iban a echar y ya estaba haciendo arreglos para que no pudiera volver a entrar. Fue en ese momento que comprendí que no había sido una decisión impulsiva de Carlos. Fue algo planeado, calculado, premeditado. Y eso dolió mucho más que si solo hubiera sido un momento de ira. Ahora, sentado a la mesa de Eulalia, tomando café y observando el bullicio matutino de Vila Madalena por la ventana, me pregunto: ¿todavía tengo tiempo para luchar por mi familia? ¿O debo aceptar que he perdido a mi hijo para siempre por una mujer que logró manipularlo en contra de su propia madre? Llevo 3 días en casa de doña Eulalia y cada noche que pasa, el peso de mi secreto se hace más pesado. Esta mañana, mientras ella iba al supermercado, decidí revisar los documentos que tenía en mi bolso. Documentos que nadie en mi familia sabe que existen. Documentos que guardan la verdad sobre el mayor sacrificio que he hecho en mi vida. Sentada en el pequeño sofá de la sala de Eulalia, con los documentos desparramados sobre mi regazo, no puedo dejar de pensar en mi nieta Isabela. Tiene 16 años, hija del primer matrimonio de Carlos, y siempre ha sido la luz de mi vida. Desde pequeña, Isabela venía a pasar los fines de semana conmigo. Me ayudaba a hacer pasteles en la cocina, me acompañaba a hacer la compra y pasaba horas hablándome de la escuela, mis sueños y la vida. Fue Isabela quien me habló de la enfermedad por primera vez. Hace 8 meses, un domingo por la tarde, llegó a casa más tranquila de lo habitual. Cuando le pregunté qué le pasaba, rompió a llorar
y me contó que los médicos le habían descubierto una rara enfermedad sanguínea, una enfermedad con un nombre difícil, que ni siquiera puedo pronunciar bien hasta el día de hoy. El médico le había explicado que se trataba de un problema de médula ósea que requería un tratamiento muy específico y costoso. El SUS, Sistema Brasileño de Salud, incluso ofreció tratamiento, pero la lista de espera era muy larga, y el caso de Isabela requería atención urgente. La alternativa era un tratamiento experimental en Estados Unidos, en una clínica especializada de Miami. El costo total del tratamiento fue de $500,000. $500,000 que nuestra familia jamás podría pagar. Recuerdo que esa tarde, con mi nieta llorando en brazos, hice una promesa silenciosa. Me dije que haría cualquier cosa, cualquier sacrificio, para salvar la vida de esa niña. Porque cuando amas de verdad a alguien, no hay precio que no estés dispuesto a pagar. Carlos y su exesposa estaban desesperados. Intentaron conseguir préstamos, vendieron su auto y pidieron ayuda a todos sus familiares. Consiguieron reunir apenas $80,000. Aún les faltaban más de $400,000 y el tiempo se agotaba. Con cada cita médica, la situación de Isabela se agravaba. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Tenía una casita en Ubatuba, en la playa, que compré con mucho esfuerzo hacía 15 años. Era mi seguro de vida, mi fondo de jubilación, la herencia que pensaba dejarles a Carlos e Isabela. Una casita sencilla, pero en una ubicación excelente, a solo 2 cuadras de la playa. Durante años, Carlos habló de esa casa como si fuera su sueño hecho realidad. Decía que cuando se jubilara, la renovaría y pasaría los fines de semana allí con su familia. Habló de sus planes de ampliar la casa, construir un porche más grande y plantar un jardín. Esa casa representaba el futuro que había planeado para sí mismo. Sin decírselo a nadie, puse la casa a la venta. Encontré un agente discreto que rápidamente consiguió un comprador interesado. En 2 meses, la casa se vendió por $450,000. Junto con los $80,000 que la familia ya había recaudado, era justo lo que necesitábamos para el tratamiento de Isabela. El día que transferí el dinero a la cuenta de la clínica en Miami, me sentí destrozado. No era solo una casa lo que vendía. Era el futuro que había soñado para mi familia, la seguridad financiera que había construido durante décadas y la herencia que quería dejarle a mi hijo. Pero cuando vi la sonrisa de Isabela el día que voló a Miami para comenzar el tratamiento, supe que había hecho lo correcto, porque no hay casa, ni dinero, ni activo que valga más que la vida de una nieta querida. El tratamiento duró 4 meses. Fueron los 4 meses más largos de mi vida. Isabela estuvo hospitalizada en la clínica, acompañada de su madre, mientras yo me quedaba aquí en Brasil, rezando todos los días para que todo saliera bien. Cuando regresó, estaba curada. Los médicos brasileños confirmaron que el tratamiento había sido todo un éxito. Mi nieta estaba sana, llena de vida, con el pelo volviendo a crecer y con esa hermosa sonrisa que conocí desde que era bebé. Nunca le dije a nadie que el dinero de la casa de Ubatuba había pagado el tratamiento. Les hice creer a todos que era un milagro, que alguien había hecho una donación anónima, que la familia había conseguido un descuento especial en la clínica. Lo importante era que Isabela estaba viva y sana. Carlos todavía habla de la casa en Ubatuba como si aún existiera. Planea sus próximas vacaciones, habla de las reformas que quiere hacer, sueña con los fines de semana que pasará allí con Patricia. No sabe que esa casa se ha convertido en la vida de su hija. Ahora, sentada en el sofá de Eulalia, con los recibos de la venta de la casa en la mano, me pregunto si debería decirle la verdad a mi hijo. ¿Cambiará de opinión sobre echarme de casa si supiera el sacrificio que hice por Isabela? ¿O se resentirá aún más al saber que renuncié a su herencia sin consultarle? La verdad es que, incluso después de todo lo que pasó, no me arrepiento de haber vendido la casa. Lo haría 1000 veces más si fuera necesario. Porque así es el amor de una abuela. No duda en sacrificarse por sus nietos. Pero me duele tanto pensar que el hijo por el que sacrifiqué toda mi vida fue capaz de echarme a la calle sin siquiera pestañear.
Me duele pensar que mientras yo salvaba en secreto la vida de su hija, él conspiraba para sacarme de mi propia casa. Anoche intenté llamar a Isabela, pero contestó su madre. Dijo que estaba en la escuela y me preguntó si quería dejarle un mensaje. No tuve el valor de contarle lo que estaba pasando. ¿Cómo iba a explicarle a mi nieta que su padre me echó de casa justo después de que se curara con el dinero que sacrifiqué en secreto? Doña Eulalia regresó del mercado y me encontró llorando con los papeles en las manos. No me preguntó nada. Simplemente se sentó a mi lado y me abrazó. A veces, el silencio comprensivo es la mejor medicina para un dolor que parece incurable. Pero he decidido una cosa. Guardaré este secreto hasta que llegue el momento oportuno, porque algunas verdades son demasiado pesadas para revelarlas sin que alguien esté listo para recibirlas. Y tal vez, solo tal vez, llegue el día en que mi hijo merezca conocer la profundidad del amor que siempre he sentido por esta familia. Llevo una semana alojada en casa de doña Eulalia y hoy tomé una decisión desgarradora. Necesito buscar un refugio municipal. No puedo seguir siendo una carga para mi amiga, que ya tiene sus propios problemas económicos y de salud. Eulalia intentó convencerme de que me quedara más tiempo, diciendo que no me veía como una molestia, pero conozco su realidad. Su pensión es incluso menor que la mía. Toma medicamentos caros para la hipertensión y la pequeña casa apenas da cabida a una persona, y mucho menos a 2 ancianas. Esta mañana, después de investigar mucho, encontré la dirección de un albergue municipal en el barrio de La Luz, en el centro de São Paulo. Es un albergue municipal que acoge a personas vulnerables. Nunca pensé que algún día tendría que buscar un lugar como este, pero la vida a veces nos lleva por caminos que jamás imaginamos. El viaje en autobús desde Vila Madalena hasta el centro de la ciudad fue uno de los más difíciles de mi vida. Cada kilómetro que me alejaba de mi barrio era como si me despidiera de otra parte de mi identidad. Pasé por los lugares donde siempre compraba, la plaza donde llevaba a Carlos a jugar cuando era pequeño, las calles que había recorrido durante décadas. El albergue se encuentra en una calle ruidosa, llena de negocios populares y con mucha actividad. Es un edificio antiguo, pintado de azul claro, con un pequeño letrero en la entrada. Al entrar, me recibió una trabajadora social muy amable que me explicó el funcionamiento del lugar. Señora Sandra, dijo, aquí le ofrecemos alojamiento compartido, 3 comidas al día, atención médica básica y apoyo psicológico. Puede quedarse el tiempo que necesite, hasta que pueda reorganizar su situación. El dormitorio era una habitación grande con unas 20 camas, separadas solo por pequeños biombos para mayor privacidad. Cada persona tenía una taquilla pequeña y un espacio mínimo para sus pertenencias. No era precisamente cómodo, pero estaba limpio y organizado. Las otras mujeres que vivían allí tenían historias muy similares a la mía. Conocí a doña Rosa, de 72 años, a quien sus hijos echaron de su casa porque querían vender la propiedad para repartir la herencia mientras ella aún vivía. Conocí a doña María, de 68 años, quien perdió su casa en una estafa bancaria y no tenía a dónde ir. Conocí a doña Carmen, de 75 años, quien abandonó la casa de su hija tras años de maltrato psicológico. Todas éramos mujeres que habíamos trabajado toda nuestra vida, que habíamos criado hijos, que habíamos formado familias, pero al final de nuestras vidas nos encontramos allí, dependientes de la asistencia pública para tener un techo sobre nuestras cabezas. Durante la primera cena en el refugio, mientras comíamos arroz y frijoles sencillos, pero bien condimentados, doña Rosa me preguntó, Sandra, ¿qué te trae por aquí? Les conté mi historia y me di cuenta de que no era la única que había sido manipulada por una nuera egoísta. Doña Carmen pasó por algo muy similar. Tras la muerte de su esposo, su hija se casó con un hombre que veía a su suegra como una molestia. Poco a poco, crearon un ambiente tan hostil que ella prefirió estar en la calle antes que seguir viviendo en esa casa. Lo que más duele, dijo doña Carmen, no es la falta de consuelo ni la nostalgia. Es la sensación de que te has vuelto invisible para las personas que más has querido en la vida. Esas palabras resonaron en mi pecho
porque así era exactamente como me sentía. 50 años de dedicación, sacrificio y amor incondicional, y de repente me había vuelto invisible para mi propio hijo. En mi segunda noche en el refugio, ocurrió algo que me dejó completamente desesperada. Sonó mi celular y era Isabela. Mi querida nieta me buscaba, queriendo saber por qué no contestaba el teléfono de casa, por qué ya no aparecía los fines de semana. Abuela Sandra, ¿dónde estás? Papá dijo que te fuiste de viaje, pero no entiendo por qué no me llamaste para despedirte. Te extraño, dijo con esa dulce voz que siempre me derretía el corazón. No tuve el valor de decirle la verdad. ¿Cómo iba a explicarle que su padre me había echado de casa? ¿Cómo iba a decirle que vivía en un albergue municipal? Inventé la excusa de visitar a un primo en el campo y le prometí que volvería pronto. Pero cuando estaba terminando la conversación, escuché la voz de Carlos de fondo. Isabela, cuelga ese teléfono ya. Tu abuela está bien, no necesitas seguir llamándola. Y luego le quitó el teléfono a la chica y me colgó. Esa noche lloré tanto que doña Rosa vino a sentarse en mi cama y me tomó la mano hasta que me tranquilicé. No dijo nada, simplemente se quedó ahí, ofreciéndome el consuelo silencioso de quien comprende el dolor. Al tercer día en el refugio, empecé a notar cambios en mi presión arterial. Tenía dolores de cabeza constantes, mareos y una sensación de debilidad inexplicable. La enfermera del refugio me tomó la presión y dijo que estaba muy alta. Me dio medicamentos y me aconsejó que consultara con un médico si los síntomas empeoraban. Pero, ¿cómo iba a conseguir una cita médica sin una dirección fija? ¿Cómo iba a explicarle a un médico que vivía en un albergue? La burocracia de la salud pública ya es complicada para quienes tienen un hogar, y más aún para quienes no lo tienen. Fue entonces cuando conocí a María, una mujer de 69 años que llevaba 3 meses en el albergue. Había sido mi vecina hacía muchos años, cuando yo aún vivía en una casa alquilada antes de comprar la mía. María me reconoció y se acercó a conversar. Sandra González, te recuerdo. Eras esa chica que siempre ayudaba a todos en el barrio. Recuerdo que cuando mi esposo se quedó sin trabajo, me diste trabajo de costura en casa. Salvaste a mi familia en aquel entonces. Era cierto. En los 90, cuando mi negocio de costura iba viento en popa, siempre les daba trabajo extra a los vecinos con dificultades. Sentía que era mi deber ayudar a quienes lo necesitaban, especialmente a otras mujeres que, como yo, luchaban por mantener a sus familias. María me contó que tras la muerte de su marido, sus hijos vendieron la casa donde vivía y desaparecieron con el dinero. Se quedó sin hogar de la noche a la mañana, sin ningún sitio a donde ir. Durante 3 meses intentó conseguir plaza en una residencia municipal de ancianos, pero la lista de espera era enorme. Sandra, dijo, nunca olvidé tu bondad. Si hay alguien que no merece pasar por esto, eres tú. Hablando con María, empecé a comprender que mi situación en el albergue era temporal, pero la realidad para muchas de esas mujeres era mucho más difícil. Algunas llevaban años allí, sin posibilidad de escapar, sin familia a la que recurrir y completamente dependientes de la asistencia pública. Esa noche, tumbada en la estrecha cama del albergue, empecé a preguntarme si valía la pena seguir luchando para recuperar a mi hijo. Quizás sería mejor aceptar mi nueva realidad, intentar conseguir una plaza en una residencia de ancianos y empezar de nuevo mi vida, lejos de la persona que tanto me había hecho daño. Pero entonces recordé a Isabela. Mi nieta me necesitaba saber la verdad sobre cómo sanó. Necesitaba comprender el valor de los sacrificios que hacemos por amor. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante, porque a veces, cuando todo parece perdido, es el amor por alguien a quien amamos lo que nos da el coraje para no rendirnos. Al 4.º día en el refugio, ocurrió algo que cambiaría el curso de toda esta historia. Pero solo lo descubrirás si me acompañas en este viaje, que aún está lejos de terminar. Mientras yo estaba en el refugio intentando adaptarme a mi nueva realidad, mi hijo Carlos estaba en casa disfrutando de su luna de miel con Patricia. O al menos eso creía.
Lo que no sabía era que la ausencia de su madre revelaría verdades que nunca imaginó descubrir. Era un martes por la tarde cuando todo empezó a cambiar. Carlos llegó temprano del trabajo y decidió organizar la oficina en la parte trasera de la casa. Era una pequeña habitación donde guardaba mis documentos, algunas fotos antiguas y documentos familiares importantes. Patricia había sugerido que convirtieran el espacio en un armario para ella, ya que ahora tenía mucha más ropa y necesitaba un lugar más amplio para organizarla. A Carlos le pareció buena idea y decidió empezar a revisar los papeles para ver qué podía tirar. Fue mientras rebuscaba en un viejo cajón de su escritorio que encontró los primeros documentos médicos de Isabela. Incluían análisis de sangre, citas con el hematólogo y un historial médico detallado de la enfermedad que había padecido. Carlos se sorprendió porque no recordaba haber guardado esos documentos allí. Al leer los documentos con más atención, se dio cuenta de que había información que no coincidía con lo que recordaba del tratamiento de su hija. Había referencias a una clínica en Miami, cantidades en dólares y protocolos de tratamiento de los que nunca había oído hablar. Intrigado, Carlos siguió buscando y encontró algo que lo dejó completamente impactado. Un recibo de una transferencia bancaria internacional por $450,000 enviada a una cuenta en la clínica de Miami. La fecha de la transferencia era exactamente una semana antes del viaje de Isabela para su tratamiento. Pero lo que más le sorprendió fue el nombre de la remitente de la transferencia: Sandra González, su madre. Carlos se quedó mirando el papel durante varios minutos, intentando comprender lo que veía. ¿Cómo había conseguido su madre una suma tan grande? ¿De dónde había salido el dinero? ¿Y por qué nunca se lo había contado? Empezó a buscar más documentación y encontró un contrato de compraventa de bienes raíces. Era la escritura de la casa en Ubatuba, la casa de playa que soñaba heredar, el hogar donde planeaba pasar su jubilación. La casa se había vendido exactamente 2 días antes de que el dinero se transfiriera a la clínica. Fue como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Su madre había vendido su casa en Ubatuba para pagar el tratamiento de Isabela. Había renunciado a la herencia que él tanto ansiaba. Había sacrificado la riqueza que había acumulado durante años, todo para salvar la vida de su nieta, y él no sabía nada. Carlos se sentó en la silla de su oficina y empezó a recordar conversaciones que había tenido con su madre durante los meses de tratamiento de Isabela. Recordaba haberle preguntado repetidamente cómo habían conseguido el dinero para el tratamiento experimental. Y ella siempre daba respuestas vagas, diciendo que era mejor no hacer demasiadas preguntas, que lo importante era que Isabela estuviera bien atendida. En aquel entonces, supuso que quizá un pariente lejano había hecho una donación, o que su exesposa había conseguido un préstamo especial. Nunca se le ocurrió que su propia madre había regalado su posesión más preciada para salvar a su nieta. Y lo peor, solo habían pasado 3 meses desde que había hablado con Patricia sobre la renovación de su casa en Ubatuba. Había hecho planos detallados e incluso consultó a un arquitecto sobre las modificaciones que quería hacer. Patricia estaba entusiasmada con la idea de tener una casa en la playa y hablaba de los fines de semana románticos que pasarían allí. Carlos se dio cuenta de que su madre nunca le había dicho que la casa había desaparecido. Lo dejó seguir soñando con algo que ella había sacrificado en silencio, prefiriendo asumir el peso de esa decisión en solitario. En ese momento empezó a cuestionar otras cosas que Patricia había dicho sobre su madre. Siempre se quejaba de que Sandra gastaba demasiado dinero, de que desperdiciaba, de que no sabía administrar sus finanzas. Pero al mirar esos documentos, Carlos vio a una mujer que había tomado la decisión más difícil de su vida, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento. Cuando Patricia llegó a casa esa noche, encontró a Carlos todavía en la oficina, rodeado de papeles, con una expresión que nunca había visto antes. «¿Qué haces ahí, cariño?», preguntó ella, intentando sonar casual, pero Carlos pudo notar cierta tensión en su voz. «Patricia», dijo mostrando los documentos.
¿Sabías que fue mi madre quien pagó el tratamiento de Isabela? El silencio que siguió fue revelador. Patricia se sintió visiblemente incómoda y empezó a tartamudear buscando una explicación. Bueno, no era importante, Carlos. Lo importante es que tu hija se curó. No era importante. Carlos se levantó de la silla, con una ira que no había sentido en años. Mi madre vendió la casa de Ubatuba, la casa que soñaba heredar para salvar a mi hija, ¿y crees que no era importante que yo lo supiera? Fue entonces cuando Patricia cometió el error que revelaría su verdadera naturaleza. En lugar de admitir que lo sabía y disculparse por no decírselo, intentó minimizar el sacrificio de Sandra. Carlos, esa vieja casa en Ubatuba no valía tanto. Tu madre hizo lo que cualquier abuela haría. No tienes por qué sentirte culpable. Pero Carlos ya no escuchaba sus manipulaciones. Por primera vez en meses, podía ver más allá de las palabras dulces y los argumentos convincentes. Podía ver cómo Patricia había sembrado sistemáticamente dudas sobre el carácter de su madre, cómo había distorsionado las situaciones para retratarla como una víctima, cómo había manipulado sus sentimientos para conseguir lo que quería. Esa noche, Carlos no pudo dormir. No dejaba de pensar en todas las veces que su madre había intentado hablarle de Patricia, todas las veces que había intentado advertirle sobre su comportamiento. Lo había interpretado como celos, como una dificultad para aceptar a un nuevo miembro de la familia. Ahora comprendía que era intuición maternal, el instinto de una mujer experimentada que había identificado el peligro antes que él. Y lo peor de todo, había echado a esta mujer de su casa. Había echado a la calle a quien lo había sacrificado todo por su familia, a quien había salvado la vida de su hija sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, Carlos intentó llamar a su madre varias veces, pero el teléfono no dejaba de sonar o saltar el buzón de voz. Se dio cuenta de que ni siquiera sabía dónde vivía, si estaba bien o si necesitaba algo. Fue entonces cuando tomó una decisión que Patricia intentó por todos los medios impedir. Iba a salir de casa para buscar a su madre, iba a pedir perdón de rodillas si era necesario, iba a traerla de vuelta al lugar donde siempre debería haber estado, en casa. Pero encontrar a una mujer de 85 años en una ciudad como Sao Paulo no sería tarea fácil. Y Carlos aún no podía imaginar cuánto había sufrido su madre desde que salió de esa casa una noche lluviosa, cargando solo con una maleta y el corazón roto. Llevo 10 días en el albergue municipal y mi salud empeora cada día. Tengo la presión alta descontrolada, he estado con mareos constantes y anoche sentí un dolor en el pecho que me asustó mucho. Doña Rosa, que duerme en la cama de al lado, dijo que tenía la cara pálida y que había estado sudando frío toda la noche. Esta mañana, al intentar levantarme para desayunar, me fallaron las piernas y tuve que apoyarme en la pared. La enfermera del refugio me tomó la presión y dijo que estaba peligrosamente alta, 18/12. Me dio una medicación más fuerte y me aconsejó descansar, pero ¿cómo puedo descansar bien en una cama dura, en un ambiente ruidoso, con la preocupación constante por mi futuro? Lo que más me ha afectado no es ni siquiera la incomodidad física del refugio, es la nostalgia. Extraño mi casa, mi cocina, mi cama, mis pertenencias. Extraño despertarme en mi propia casa y preparar el desayuno a mi propio ritmo, sin tener que compartir la cocina con otras 20 personas. Extraño ver la televisión, regar las plantas, sentarme en el porche al caer la tarde, pero sobre todo extraño a mi hijo. Por mucho que me haya hecho daño, por mucho que me haya echado de casa, no puedo dejar de pensar en él. Me pregunto si come bien, si cuida su salud, si está contento con las decisiones que ha tomado. A veces, en mitad de la noche, cuando no puedo dormir por el dolor y el alboroto en la residencia, recuerdo cuando era pequeño. Recuerdo las noches en que se despertaba con pesadillas y se escondía bajo mis sábanas. Recuerdo cómo me abrazaba fuerte y me decía que era la mejor madre del mundo. ¿A dónde fue ese dulce niño? ¿Cómo se convirtió en un hombre capaz de echar a su propia madre a la calle? Ayer por la tarde,
Tuve un ataque de llanto tan fuerte que la trabajadora social del refugio vino a hablar conmigo. Es una joven muy dedicada que de verdad se preocupa por todos nosotros. Se sentó en mi cama y me preguntó si quería hablar sobre lo que me ponía tan triste. Le conté toda mi historia, cómo me echaron de casa, el secreto del dinero de Isabela, la manipulación de Patricia, la decepción con mi hijo. Me escuchó con mucha paciencia y me dijo algo que me impactó. Señora Sandra, usted hizo todo bien. El problema no es usted, sino la gente que no supo reconocer el valor de lo que tenía. Pero ni siquiera saber que tenía razón alivia el dolor que siento en el pecho. No alivia la sensación de abandono, la sensación de haber dedicado mi vida entera a alguien a quien, en definitiva, no le importé. Esta mañana salí del albergue para intentar resolver algunos trámites burocráticos. Necesitaba actualizar mi dirección con las agencias gubernamentales, verificar el estado de mi pensión e intentar comprender mis derechos como persona vulnerable. Fue mientras caminaba por la Rua do Carmo, en el centro de Sao Paulo, que todo ocurrió. Era jueves por la mañana, con mucha gente yendo a trabajar, tráfico denso y el típico ruido del centro. Estaba cruzando una calle cuando de repente me sentí muy mareado. Intenté agarrarme a un poste, pero mis piernas no me sostenían. Sentí que caía. Oía gente gritar, y entonces todo se volvió negro. Desperté en la camilla de una ambulancia, con 2 enfermeras revisándome los signos vitales. Una de ellas me preguntó mi nombre, mi edad y si recordaba lo que había pasado. Intenté responder, pero mi voz era demasiado débil. Se desmayó en la calle, explicó la enfermera. Tiene la presión arterial muy alta y el ritmo cardíaco es irregular. Vamos a llevarlo al hospital. Durante el viaje en ambulancia, empecé a preguntarme si había llegado mi hora. A los 85 años, tras toda una vida de trabajo y sacrificio, quizá así terminaría todo, solo en una van ambulancia, sin que nadie de mi familia supiera dónde estaba. Llegamos al Hospital Municipal de la Región C. Es un hospital público grande, siempre con mucha afluencia, pero con profesionales competentes y dedicados. Me llevaron directamente a urgencias, donde un médico joven comenzó a realizarme las pruebas necesarias. La doctora Fernanda, así se llamaba, fue muy atenta conmigo. Me pidió varias pruebas, un electrocardiograma, un análisis de sangre y una radiografía de tórax. Mientras esperábamos los resultados, me contó mi situación, me preguntó sobre mis medicamentos, mi dieta y dónde vivía. Cuando le dije que llevaba 10 días en un albergue municipal, comprendió inmediatamente lo que me estaba pasando. Señora Sandra, dijo, el estrés emocional que está experimentando está afectando gravemente su salud física. Su presión arterial está descontrolada, su corazón está sobrecargado y si no lo atendemos con urgencia, podría sufrir un infarto o un derrame cerebral. Las pruebas confirmaron lo que ella sospechaba. Estaba sufriendo una crisis hipertensiva severa, mi corazón mostraba signos de sobrecarga y había indicios de que mi diabetes también estaba fuera de control. Tendré que hospitalizarla unos días para estabilizar su presión arterial y ajustar su medicación, dijo la doctora Fernanda. Y necesito contactar a su familia. ¿Tiene un número de emergencia? Fue entonces cuando me entristeció aún más. Técnicamente tenía el número de Carlos, pero ¿vendría a verme al hospital después de todo lo sucedido? ¿Le importaría siquiera que me ingresaran? La enfermera tomó mis documentos y encontró una tarjeta vieja en mi billetera que decía, en caso de emergencia, y el número de teléfono de Carlos. Era una tarjeta que había hecho hacía años, cuando empecé a preocuparme por este tipo de situaciones. Llamemos a ese número, dijo la enfermera. Es importante que tu familia sepa dónde estás. Mientras ella salía para hacer la llamada, yo yacía en la camilla del hospital, mirando al techo, pensando en lo rápido que puede cambiar la vida. Hace unas semanas estaba en casa, en mis asuntos, pensando que lo tenía todo bajo control. Ahora estaba hospitalizada en un hospital público, dependiendo de la amabilidad de desconocidos, sin saber si mi propio hijo vendría a visitarme. Pero había algo dentro de mí que aún albergaba esperanza.
Una vocecita que susurraba que tal vez, solo tal vez, esta hospitalización podría ser el punto de inflexión que nuestra familia necesitaba, porque a veces casi tienes que perder a alguien para entender lo importante que es esa persona en tu vida. Unas horas después, oí pasos rápidos en el pasillo. Era una enfermera que acompañaba a un hombre alto, canoso y con expresión desesperada. Era Carlos. Mi hijo había venido, y por sus ojos pude ver que estaba listo para escuchar algunas verdades que había estado guardando por mucho tiempo. Cuando vi a Carlos entrar en la habitación del hospital, con el rostro desencajado por la preocupación, sentí una mezcla de alivio y dolor inexplicable. No había visto a mi hijo en 2 semanas, 2 semanas desde aquella terrible noche en que me echó de casa. Y ahora estaba allí, corriendo a mi cama con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿cómo estás, mamá?», dijo, tomándome la mano con una dulzura que hacía tiempo que no sentía. Intenté responder, pero mi voz estaba débil por la medicación. Solo pude apretarle la mano y susurrar: «Carlos, mi hijo». Fue entonces cuando el doctor Fernanda entró en la habitación y pidió hablar con él en el pasillo. A través de la puerta entreabierta, pude escuchar fragmentos de la conversación que cambiaría todo entre nosotros. «Señor Carlos», dijo el médico, «su madre está sufriendo una grave crisis hipertensiva causada principalmente por un intenso estrés emocional. Me contó que lleva unos días en un albergue municipal. ¿Puedo preguntar qué ha pasado?». Hubo un largo silencio. Imagino que Carlos intentaba encontrar las palabras para explicar la situación, sin sonar como el villano de la historia. «Doctor», respondió finalmente, y por su voz se notaba que estaba emocionado. «Cometí un terrible error con mi madre, pero ahora que he aclarado algunas cosas quiero arreglarlas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó la doctora Fernanda. Fue entonces cuando Carlos me contó sobre los documentos que había encontrado en la oficina, sobre el descubrimiento de que había vendido la casa en Ubatuba para pagar el tratamiento de Isabela, sobre cómo su esposa lo había manipulado para hacerle creer que yo era un problema en su vida. «Doctor», dijo con la voz entrecortada, «mi madre sacrificó la herencia que tanto deseaba para salvar a mi hija y ni siquiera lo sabía. Y en lugar de agradecerle, la eché de casa. ¿Cómo podré ser perdonado por algo así?». La doctora Fernanda regresó a la habitación acompañada de Carlos y pude ver en sus ojos que comprendía toda la situación. Me examinó de nuevo, me tomó la presión arterial y luego se dirigió a Carlos. «Señor Carlos, el estado de su madre es delicado, pero estable. Necesita atención médica, medicación controlada, pero sobre todo, necesita un entorno tranquilo y el apoyo de su familia. El estrés que ha estado experimentando la está poniendo realmente enferma». Carlos se acercó a mi cama y volvió a tomarme la mano. «Mamá, vine a pedirte perdón y a llevarte de vuelta a casa, a nuestra casa». Logré sonreír por primera vez en semanas. Pero había cosas que decir, verdades que revelar, secretos que había guardado durante demasiado tiempo. «Carlos», logré decir un poco más alto, «necesito contarte algunas cosas. Cosas que no sabes. No hace falta que te canses hablando ahora, madre. Me lo contarás todo cuando te sientas mejor». «No, Carlos. Tiene que ser ahora, porque si no hablo ahora, puede que no tenga el valor más tarde». Fue entonces cuando le conté todo, sobre la enfermedad de Isabela, sobre cómo los médicos dijeron que necesitaba un tratamiento caro y urgente, sobre mi decisión de vender la casa en Ubatuba sin avisar a nadie, sobre cómo transferí todo el dinero a la clínica de Miami, renunciando a la herencia que tanto deseaba. Sabía cuánto soñabas con esa casa, Carlos. Sabía que tenías planes de renovarla, de pasar los fines de semana allí con tu familia, pero cuando vi a mi nieta enferma, no pude pensar en otra cosa que en salvarla. Carlos lloraba a mares. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te lo guardaste?». «Porque soy madre, Carlos. Y una madre hace cualquier sacrificio por sus hijos y nietos sin esperar reconocimiento. Vendería 1000 casas si fuera necesario para salvar a Isabela». Fue en ese momento cuando me preguntó algo que me destrozó por completo. «Mamá, ¿tienes algún otro secreto que deba saber?».
Miré a mi hijo a los ojos y tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a contarle mi último secreto, el más doloroso de todos. Carlos, dijo respirando hondo, hay una cosa más, algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a tu padre cuando vivía. Se acercó a la cama y agarró mi mano con fuerza. ¿Recuerdas haber estado muy enfermo cuando tenías 15 años? ¿Con esa fiebre tan alta que duró más de una semana? Lo recuerdo, mamá. Estabas desesperada y la llevaste al médico varias veces. Lo que no sabes es que los médicos sospecharon que tenías leucemia. Me hicieron varias pruebas y durante 2 semanas viví un infierno pensando que iba a perder a mi hijo. Carlos palideció. ¿Leucemia? Pero las pruebas dieron negativo, ¿no? Gracias a Dios, así fue. Pero durante esas 2 semanas de espera, hice una promesa. Prometí que si te curabas, dedicaría el resto de mi vida a cuidar de ti y de tu familia. Y eso hice, Carlos. Cada día de mi vida estuvo dedicado a ti. Ahora mi hijo sollozaba como un niño. Mamá, lo siento mucho. Lo siento mucho por todo. Por dudar de ti, por creer lo que dijo Patricia, por echarte de casa. ¿Y Patricia? Pregunté. ¿Y ahora qué? Carlos se secó los ojos y me miró con una determinación que no le había visto en mucho tiempo. Patricia ya no forma parte de nuestra familia, mamá. Anoche le pedí que se fuera de casa. Dije que nuestro matrimonio se había acabado cuando me obligó a echar a mi madre. Sentí un inmenso alivio al escuchar esas palabras. No era la satisfacción de tener razón sobre ella, sino la alegría de saber que mi hijo había despertado a la realidad. Carlos, dijo apretándole la mano, te perdono todo, porque el amor de madre es así, siempre perdona, aunque duela mucho. En ese momento, oímos pasos rápidos en el pasillo y una voz familiar que gritaba, «¡Abuela Sandra! ¡Abuela Sandra!». Era Isabela. Mi querida nieta entró corriendo a la habitación y se arrojó a mis brazos con tanto amor que sentí que mi corazón se llenaba de alegría otra vez. «Abuela, papá me lo contó todo. Me dijo que fuiste tú quien pagó mi tratamiento, que vendiste tu casa para salvarme. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque la abuela hace estas cosas por amor, nieta mía. Y el amor verdadero no necesita reconocimiento». Carlos observaba nuestro abrazo con una sonrisa mezclada con lágrimas. «Mamá», dijo, «cuando salgas del hospital nos vamos a casa, a nuestra casa, y esta vez nadie te volverá a llevar». Fue entonces cuando sentí que por fin podía descansar. Tras semanas de sufrimiento, noches de insomnio, miedo y soledad, volví a donde siempre debía haber estado, en el corazón de mi familia. Pero aún les tenía reservada una última sorpresa. Una sorpresa que demostraría que incluso en los momentos más difíciles, el amor siempre triunfa. «Carlos», susurré, «acércate. Hay una última cosa que necesito decirte». Carlos se acercó a mi cama del hospital, me tomó la mano y me dijo, «Adelante, mamá. Quiero escucharlo todo ahora». Respiré hondo y le conté mi último secreto. «Carlos, ¿recuerdas que siempre te dije que tu padre dejó una pequeña póliza de seguro de vida cuando murió?» «Lo recuerdo, mamá. Siempre decías que eso fue lo que nos ayudó a comprar nuestra casa. En realidad, el seguro fue mucho más de lo que esperaba. Durante todos estos años, guardé ese dinero en una cuenta de ahorros secreta. Nunca lo toqué, porque siempre pensé que algún día lo necesitarías. Hoy esa cuenta de ahorros tiene casi 200.000 reales. Carlos se quedó atónito. ¿200.000 reales? Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Porque ese dinero era para emergencias familiares, y ahora sé que lo necesitarás para empezar de cero, para pagar las deudas del tratamiento de Isabela, para renovar la casa, para tener una vida mejor. Isabela lo escuchaba todo con lágrimas en los ojos. Abuela, eres increíble. Incluso después de todo lo que pasó, sigues pensando en nosotras. Así funciona el amor familiar, nieta mía. Perdonamos, volvemos a empezar. Siempre encontramos la manera de ayudarnos. Carlos estaba visiblemente emocionado. Mamá, no merezco nada de esto. Después de todo lo que te hice. Carlos, lo interrumpí.
Todos merecen una segunda oportunidad. Te manipuló una persona que no tenía amor verdadero en su corazón. Pero ahora has aprendido la diferencia entre el amor egoísta y el amor incondicional. La doctora Fernanda entró en la habitación en ese momento y dijo que mi presión arterial finalmente se había estabilizado. Señora Sandra, puede recibir el alta mañana por la mañana, pero necesitará cuidados especiales en casa. Descanso, medicación controlada y, sobre todo, un ambiente tranquilo y cariñoso. Lo tendrá todo, doctor, dijo Carlos. Cuidaré de mi madre como ella siempre me cuidó a mí. Esa noche, Carlos e Isabela se quedaron conmigo en el hospital. Isabela durmió en un sillón junto a mi cama, y Carlos se quedó despierto toda la noche agarrándome la mano como si temiera que volviera a desaparecer. Fue esa madrugada que tuvimos la conversación más sincera de nuestras vidas. Carlos me contó cómo Patricia le había sembrado sistemáticamente dudas sobre mí, cómo se quejaba de mi forma de hacer las cosas, de mis gastos, de mi presencia en casa. Dijo que te estabas volviendo senil, que ya no podías cuidar bien de la casa, que estarías mejor en un lugar con atención médica, me dijo. Y yo, como un idiota, empecé a creerme esas cosas. Carlos, dije, no eres idiota. Estabas enamorado y cuando estás enamorado a veces no puedes ver las cosas con claridad. Lo importante es que ahora estás despierto. Me dijo que Patricia había confesado que siempre había sabido del dinero de la casa de Ubatuba. Había encontrado los documentos hacía meses, pero decidió no decírselo a Carlos, porque sabía que eso le haría cambiar su opinión sobre mí. Dijo que prefería dejarme seguir, pensando que eras una carga para nuestra familia. Imagínate, mamá. Sabía el sacrificio que hiciste por Isabela, y aún así me convenció de echarte de casa. Fue en ese momento que comprendí plenamente la clase de persona que era Patricia. No era solo egoísta ni manipuladora. Era una persona verdaderamente malvada, capaz de destruir una familia para conseguir lo que quería. Al día siguiente, cuando me dieron de alta del hospital, Carlos me llevó de vuelta a casa. Nuestra casa. Cuando llegamos a Vila Madalena y vimos aquella casita amarilla que había construido con tanto cariño, rompí a llorar de emoción. Carlos había cambiado todas las cerraduras, se había llevado todas las pertenencias de Patricia e incluso había comprado flores para decorar la sala. Bienvenida a casa, mamá, dijo, ayudándome a subir los escalones de la entrada. Isabela había preparado mi habitación exactamente como a mí me gustaba. Las cortinas abiertas para dejar entrar la luz natural, mis almohadas dispuestas como ella siempre las dejaba, e incluso una jarra de agua fresca en la mesa de noche. Durante los primeros días en casa, Carlos no se separó de mí. Se tomó tiempo libre del trabajo para cuidarme, preparándome las comidas, administrándome los medicamentos, y por las noches, sentados en mi cama, hablábamos como no lo habíamos hecho en años. Fue durante una de esas conversaciones que me hizo una pregunta que demostraba cuánto había madurado. Mamá, ¿cómo puedes perdonar tan fácilmente? Después de todo lo que he hecho, ¿cómo puedes amarme de la misma manera? Carlos, respondí, el amor de madre no tiene condiciones. No te amo porque seas perfecto, ni porque nunca me decepciones. Te amo porque eres mi hijo, porque eres parte de mí, porque cuando naciste, mi corazón se partió en dos y una parte vino a vivir dentro de ti. Una semana después de regresar a casa, recibimos una visita inesperada. Era María, la mujer del refugio que había sido mi vecina años atrás. Había gestionado mi nuevo hogar a través de la trabajadora social y vino a visitarme. Carlos la recibió con cariño y me preguntó si quería que se quedara de almorzar. Fue durante ese almuerzo que tuve una idea que cambiaría no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. Carlos, dije, ¿qué tal si convertimos la trastienda en una suite para alojar a personas mayores que necesitan ayuda temporal? Como María, que lleva meses en lista de espera para una plaza en una residencia de ancianos. A Carlos le encantó la idea. Mamá, es una forma de devolverte todo el cariño que nos has mostrado a lo largo de la vida. Y yo también sería un buen compañero para ti. Así fue como nuestra casa se convirtió en un pequeño hogar de acogida.
María fue nuestra primera huésped y después llegaron otras mujeres que necesitaban un lugar temporal para reencontrarse. Cada una trajo su propia historia y experiencias, y nuestro hogar volvió a llenarse de vida y sabiduría. Isabela, ya completamente recuperada y llena de energía, disfrutaba mucho cuidando a las mujeres. Decía que era su forma de corresponderle todo el cariño que le había brindado. 3 meses después de regresar a casa, Carlos me trajo una sorpresa que me dejó sin palabras. Había comprado una pequeña casa en Ubatuba, en una calle cercana a donde estaba nuestra antigua casa. «Mamá», dijo, «nunca recuperaremos esa casa que vendiste para salvar a Isabela, pero podemos crear nuevos recuerdos en una casa nueva. ¿Qué te parece?». Lloré de emoción al darme cuenta de que mi hijo había comprendido el verdadero valor de las cosas. No era la casa en sí lo que importaba, sino los recuerdos que creábamos en ella, los momentos de amor que compartíamos. Hoy, 6 meses después de aquella terrible noche en que me echaron de casa, puedo decir que nuestra familia ha salido fortalecida de toda esta dura experiencia. Carlos aprendió a valorar lo que realmente importa en la vida. Isabela comprendió el valor de los sacrificios que hacemos por amor. Y yo aprendí que a veces hay que atravesar la oscuridad para apreciar verdaderamente la luz. Cada noche, antes de dormir, doy gracias por tener la fuerza para no renunciar a mi familia. Doy gracias por guardar esos secretos que, en el momento oportuno, se convirtieron en puentes hacia la reconciliación. Y sobre todo, doy gracias por tener un hijo que supo reconocer sus errores y pedir perdón. Porque al final de cuentas, esto es la familia. Es perdonar siempre. Es volver a empezar tantas veces como sea necesario. Es amar incondicionalmente, incluso cuando duele. Y para quienes me escuchan, les dejo esta reflexión. Nunca es tarde para disculparse. Nunca es tarde para apreciar a quienes te aman de verdad. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, las mejores lecciones de la vida se disfrazan de gran dolor. Pero cuando tenemos amor en el corazón, siempre podemos encontrar el camino a la felicidad. Si esta historia te conmovió, deja un comentario compartiendo tu experiencia con el perdón y la familia. Suscríbete al canal para ver más historias que te conmoverán e inspirarán. Y recuerda, nunca subestimes el poder transformador del amor incondicional. Hasta la próxima historia y que Dios bendiga a sus familias.